Bueno, jóvenes, continuando. Entonces ya les expliqué a qué se refería este tema, que es una fuerza definida entre términos de su magnitud y dos puntos sobre una línea de acción, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? Ahora vemos esta fuerza F. Te decía que este vector unitario lo puedes hallar conociendo el vector que va de M hacia N y dividiéndolo entre su magnitud. Y acá vemos que las componentes se restan simplemente las coordenadas, ¿no? Si yo quiero hallar la componente X, restaría la coordenada X menos la coordenada X1 en orden, ¿no? Teniendo en cuenta que la punta de donde está el vector menos la cola, ¿no? Del vector, ¿no? Igualmente para Y, igualmente para Z. Y todo vector se puede expresar como su magnitud por ese vector unitario. Igualmente acá sus componentes lo puedes hallar ¿eh? multiplicando dicho vector por el vector unitario, ¿no? Y la magnitud es igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Y los cosenos funcionan lo mismo. Simplemente que acá se ha cambiado de, de simbología, pero en sí lo mismo, ¿no? Tú encontrando las componentes, encontrando el vector, puedes hallar lo que te están solicitando. Después vemos lo que es adición de fuerzas concurrentes en el espacio, ¿no? Aquí te da a entender que no solamente en un cuerpo, ¿no? No solamente en un cuerpo actúa una única fuerza, ¿no? En un cuerpo pueden estar actuando diferentes fuerzas de tal manera que dichas fuerzas van a concurrir en un determinado punto, ¿no? O se van a chocar en un determinado punto, ¿no? A eso se denomina fuerzas concurrentes, ¿no? Fuerzas que sus líneas de acción pasan por un mismo punto. Tú para que hayas la fuerza total, simplemente hallas cada una de las fuerzas y después sumas sus componentes, ¿no? Sumas todas las componentes de X, todas las componentes de Y y todas las componentes de Z, de cada una de las fuerzas que están actuando, ¿no? Ya se llama como resultante. Resultante. Una vez que hayas esa resultante, igual el procedimiento te informo, es el mismo, ¿no? Si tú sabes el procedimiento inicial, el resto es aplica lo mismo, simplemente que acá ya no lo aplicas a una fuerza, sino a un conjunto de fuerzas, pero la resultante será la suma de cada una de las componentes del total, ¿no? Y sus ángulos será el total entre su magnitud. Vamos a ver este ejemplo. 2.7. Dice, un alambre de una torre está anclado en A. Bueno, ahí tenemos un alambre que está sujeto en el punto A por medio de un perno. La tensión en el alambre es de 2.500 newton. Determine las componentes F de X, F de Y y F de Z de la fuerza que actúa sobre el perno, los ángulos teta X, teta Y, teta Z que definen la dirección de la fuerza, ¿no? A pesar que acá te están dando la fuerza que es la tensión, ¿no? Entonces tú primeramente identificas los datos que te está dando dicho problema. Te está dando 2.500
que es la magnitud. Sí quiere decir que entre A y B hay una fuerza llamada tensión porque es un cable que tiene una magnitud de 2500. Entonces te piden allá las componentes de dicha fuerza. Entonces tú dices, lógicamente estás en el espacio, ¿no? Esta figura es una figura en el espacio. Y tienes que trazar, ¿no? En esta figura tienes que trazar tú o hacer tu diagrama en el espacio, ¿no? Consideras este como origen, ¿no? Como origen, este punto. Y traza los ejes X, Y y Z. Como te digo, estos ejes puedes cambiar. Si quieres ponerle X acá, le puedes poner acá X, acá Y y acá Z. No hay problema, ¿no? Pero aquí se está trabajando, si no guiamos el texto, se está trabajando que este es Z, este es X y este es Y. Deben tener los tres ejes. Acá está la fuerza, ¿no? Que te están pidiendo, los componentes. Esta torre tiene 80 metros, ¿no? Desde el origen al punto B. Acá hay 40 según el problema y este punto está a 30 metros. Listo. Entonces te pones a pensar y dices, ¿cómo puedo hallar esa fuerza F? No me dan ángulos porque los ángulos me piden, pero una vez que a ti te están dando estas distancias, ya sabes, o en tu cerebro debes procesar que se trata de hallar el vector utilizando las coordenadas. Utilizando las coordenadas. Entonces vamos a hallar las coordenadas. Digo la coordenada B. ¿Cómo hallamos la coordenada B? Ya sabemos que yo me imagino que estoy acá y debo llegar a B utilizando los tres coordenadas. Simplemente del origen para llegar a B sigo la línea o el eje Y solamente, ¿no? Sería 80 en Y nada más. Entonces, en X no utilizo X. En Y sería 80. Y en Z sería 0, ¿no? Cuando no utilizo la coordenada le pongo 0. Acá solamente he utilizado la coordenada Y. Ahora, la coordenada A. Entonces digo, para llegar a A partiendo del origen, me voy esta distancia que sería X. Acá lo tengo como proyección 40. 40 en X. En Y no he utilizado nada, ¿no? Porque ya está para arriba. 0 en Y. Y en Z, que es este eje, pero si me doy cuenta, este punto está para este lado. Está para este lado, para el lado contrario al eje Z. Y vale 30. Entonces tengo que ponerle negativo 30. Pues ahí hay que tener en cuenta los signos, ¿no? Los signos de las coordenadas. Una vez que he encontrado las coordenadas de estos dos puntos, porque he tenido que hacerlo porque me piden la fuerza entre A y B, ¿no? Hallo sus componentes, ¿no? Que acá las componentes lo puedes llamar de X, de Y y de Z. ¿Cómo haya sus componentes? Sus componentes se vayan restando, ¿no? Te dije que restaras la punta menos la cola, ¿no? Supuestamente acá hay una tensión que tú la has graficado que está hacia arriba, ¿no? La punta menos la cola. Sería 0 menos 40, me da menos 40. 80 menos 0 sería 80 en Y. Y en Z, 0 menos 30, menos por menos más, me da 30. Entonces ya encontraste las componentes de dicho vector. ¿No? Ahora encuentras su magnitud. Su magnitud lo encuentras simplemente aplicando la fórmula y tú sabes que la magnitud es la raíz cuadrada de cada una de dichos componentes, ¿no?
menos 40 al cuadrado, más 80 al cuadrado, más 30 al cuadrado. Bueno, verificas ahí en tu calculadora y debe salir 94.3, ¿no? A esa suma de los cuadrados le sacas la raíz cuadrada y te sale 94.3. Listo. Ahora encuentras el vector AB. Pues el vector AB sería, su componente menos 40y, componente Y 80J y componente Z 30K. Encontrarás el vector que va del punto A hasta el punto B. Ahora encuentra su vector unitario. Vector unitario. ¿Cómo encuentras el vector unitario? El vector unitario sería AB, ¿no? Entre su magnitud, ¿no? AB entre su magnitud. Listo, ya encontrarás el vector unitario. Ahora sí encuentras el vector que te están pidiendo a ti, que es el vector tensión, que acá está representado con la letra F. Este vector tensión, ¿no? Lo hallas multiplicando el vector, su magnitud, que en este caso el problema te dice que es 2500, por el unitario. Como el unitario es esto, ahí está, simplemente estás reemplazando ya. Pues acá ya está reemplazando los datos, ¿no? Sigue reemplazando, dices tú, muy bien. Yo ya tengo la magnitud que me están dando, 2500. Este es el unitario, que es el vector AB entre la magnitud de AB. AB es igual a todo esto, ¿no? Todo esto es AB. Menos 40 metros, se refiere a metros, y 40 metros J, 30 metros K. Por AB, por F, que era 2500, entre la magnitud de F, que es 94.3. El resto ya es multiplicar, ¿no? Multiplicas esto con esto, esto con esto, esto con esto, ¿no? Así que puedes multiplicar 2500 por 40 entre 94.3. 2500 por 80 entre 94.3. 2500 por 30 entre 94.3. Y te queda el vector F, que es el vector que te están pidiendo. El vector tensión. Recordarte también, que a ti no te piden el vector AB, ¿ya? Si a ti te pidieran el vector AB sería este, menos 40y, 80J y 30K. El vector AB es el vector que va del punto A al punto B. A ti te están pidiendo la tensión que existe en este cable. O sea, en este cable AB hay una tensión que es esta F, ¿ya? Y esa vector F no va de A a B, ¿no? Tú solamente imaginariamente supones que entre A y B hay una fuerza F. Ya. ¿Qué te permite hallar el vector AB? ¿Para qué me sirve a mí? Me sirve para hallar el vector unitario, ¿no? El vector AB te sirve a ti para hallar este vector unitario, y con este vector unitario simplemente lo multiplicas por la magnitud y hallas este vector F. Ya, entonces el vector AB sirve cuando se trata de coordenadas de hallar el vector unitario, ¿no? El vector AB te sirve para hallar el vector unitario. Con eso encuentras F, ¿no? Y encuentras sus componentes que te están pidiendo. Componente en X, menos 1060. Componente en Y, 2120. Componente en Z, 794 newton. Ahora, la dirección igual, ¿no? La dirección ya sabemos que este vector F, ¿no? Que te lo habían puesto de rojo. Ese vector F forma tres ángulos, ¿no? Uno con X, con el eje X, que es este de acá. Uno con el eje Y,
el eje vertical y otro con el eje Z. Te piden cuánto valen los ángulos. Primero hallas tú sus cosenos, ya te dije que el coseno se halla componente entre su magnitud. ¿Cuál es la componente? Menos 1060 entre su magnitud 2500. En Y igual, su componente en Y 2120 entre 2500. Y componente coseno en Z, componente en Z 795 entre magnitud del vector 2500. Le sacas su coseno y le sacas con la calculadora como coseno a la -1 y te salen los ángulos, ¿no? Entonces ahí ves una clara aplicación de dicha fórmula. Y así trata de revisar el problema 2.8, ¿no? Revisa lo que tiene el mismo procedimiento. Es un problema más 2.8. Y la próxima clase, que ya es en hora de que acá está el resumen de lo que te dice el texto, vamos a comenzar con bueno, acá hay problemas ya. Con el otro tema que es equilibrio de una partícula en el espacio, ¿no? Entonces, hasta ahí era la clase que se les iba a explicar la vez pasada, pero a veces tenemos problemas del internet y no podemos hacer en vivo, ¿ya? Pero si no has podido ingresar, trata de volver a revisar dichos enlaces, que son 3 enlaces que lo voy a subir en el transcurso de hoy día, sobre todo en la noche, porque el internet es un poco lento para subirlo a esta hora, y lo revisas, ¿no? Si deseas, ¿no? A los que no se han conectado, porque veo solamente 3 que se han conectado, o 2, ¿no? Montenegro y López B. Entonces, hasta ahí, jóvenes, sería la clase de hoy día, ¿ya? Nos Bien, vemos ingeniero. el día martes, ¿ya? Hasta luego a todos. Ya, ingeniero, hasta el día martes, cuídese mucho.